Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Estamos de regreso aquí en Plaza Pública. Plaza Pública la vamos a decir por mientras. Yo conté la semana pasada que estoy como queriendo cambiarle el nombre al programa. Si ustedes quieren contribuir en ese brainstorming general, ejercicio creativo, colectivo, en el mismo canal de YouTube, en la playlist, donde esté este capítulo, ustedes pueden ahí decir, mira, yo creo que este programa que habla de estos temas, que son multilateralismo y sostenibilidad, ¿no es cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible, y básicamente el principio, o los principios de diálogo y cooperación. En la búsqueda de soluciones sostenibles, usted le pone ahí su aporte creativo de cómo debiera llamarse el programa. Hasta el momento se llama Plaza. Yo decía que en el verano se pudo haber llamado Playa. Más adelante no sé cómo le pondremos. Plaza Pública, vamos a decir, porque aquí hablamos de los temas que a todos nos importan y nos corresponden, y a propósito de que se viene el 8M, vamos a seguir con esa conversación poniendo foco en aquellas brechas o la relevancia de la participación de las mujeres en distintos espacios. La semana pasada tuvimos un capítulo dedicado a las mujeres en el multilateralismo, a propósito de la necesidad de avanzar en la participación de más mujeres en los cargos de toma de decisión y sobre todo en los procesos de negociación de paz, por ejemplo. Se entregaban datos muy relevantes sobre eso. Y en este bloque en particular vamos a poner, en esta conversación en particular vamos a poner un par de focos distintos. Nos vamos a enfocar en las niñeces, en la niñez, en las niñas, el estado de bienestar de las niñas en Chile, dónde hay que poner ojo, dónde hay brechas más grandes, qué implica eso para el desarrollo de no solamente las propias niñas, sino que hacia adelante de nuestra sociedad también, si no ponemos ojo a eso. Y por otra parte también vamos a poner ojo en la violencia digital. Y en particular la violencia digital que sufren las mujeres que se dedican a la política y a la representación de distintos sectores políticos. Vamos a tener datos que les van a sorprender. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en este bloque. Valentina Salas, que es doctora en Ciencia Política y oficial de Gobernanza y Territorio del PNUD en Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, investigadora además en temas de violencia digital hacia las mujeres. Muchas gracias, Valentina, por estar acá. No, a ti, Lucía, por la invitación. Y está también con nosotros Paloma del Villar, que es socióloga, magíster en estudios del desarrollo y es la directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga. Muchas gracias, Paloma, también por estar acá. Gracias a ti, Lucía. Oye, antes de partir con la conversación, quiero hacer una invitación a quienes nos están escuchando. Y sí, lamentablemente una invitación si estás en la región metropolitana. Pero vamos a pedirle a las embajadas que hagan algo más. A ver si se puede hacer algo a través de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque este jueves 12 de marzo se inaugura una muestra en Matucana 100 que se llama Nórdicas. Es gratuita y es el acceso a distintos cortometrajes y trabajos creativos cinematográficos de distintas directoras de los países nórdicos, de Noruega, de Suecia y de Finlandia. A propósito de que llegan súper buenas series y hay súper buenas películas también nominadas a los premios que vienen de esos países. No sé si ustedes han visto alguna que quieran mencionar. Las embajadas nórdicas en Chile, el Centro Cultural Matucana 100 y ONU Mujeres están presentando entonces este ciclo que se realizará del jueves 12 de marzo hasta el domingo 15 de marzo. Así que estos días ya lo saben y la entrada es gratuita, solo tienen que reservar en m100.cl. Dejamos ese dato ahí entonces para que no se pierdan quienes pueden y quieran ir a conocer más también del cine nórdico y esta vez bajo la realización de mujeres, tanto de Noruega, Suecia y Finlandia, directoras mujeres. Ya lo saben, ahí en Matucana 100 tienen una oportunidad de ver, entonces ponerse al día con varios cortos súper bonitos e interesantes. m100.cl, ahí encuentran entonces las reservas de entradas que, como insisto, son gratuitas. Ya, ahora vamos a poner el ojo no en lo nórdico, sino que en Chile. Y es bien importante esto porque cuando hablamos nosotros aquí en este programa de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 5 es la igualdad de mujeres y hombres. ¿Y por qué? ¿Qué buscan los objetivos de desarrollo sostenible? Buscan efectivamente el progreso de los pueblos y que nadie se quede atrás. Básicamente, eso es lo que están buscando. ¿Y por qué es importante fijarse en esto para todos y todas nosotros, para toda la sociedad chilena, no solamente para las mujeres? Porque si tú, por ejemplo, a propósito de nórdicas, te fijas en los estados con mejor estado de bienestar, los mejores países en los rankings de felicidad, los mejores países para ser padres y madres, para tener familia, por ejemplo, a propósito de los problemas de natalidad que tenemos en Chile, son los países que tienen menos brechas de género y que han hecho una inversión grande precisamente en eliminar esas brechas de género.
Y eso viene desde la educación, desde los primeros años, desde el foco que ponemos en cómo a las niñas se le empiezan a dar oportunidades que luego se concretan en iguales o más iguales participaciones y más igual contribución a la sociedad también que vivimos. Así que vamos a partir con Paloma, que está a cargo de este informe de bienestar sobre la niñez que se ha hecho en Chile, entiendo, Paloma. Sí. Cuéntanos un poquito más de qué se trata ese informe y cuál es el foco que pone sobre las niñas. Mira, yo traigo datos acá, los más actualizados posibles, que salen de este informe de bienestar que hicimos el 2024 y que vamos a volver a hacer este año, el 2026, y que lo que buscamos es precisamente eso, monitorear el bienestar de niñas y niños. Y para eso analizamos 5 dimensiones, porque creemos que el bienestar no es solo que estés bien de salud física, por ejemplo, sino que son todas las condiciones que permiten a las personas, niñas y niños, desarrollarse integralmente, ¿cierto?, alcanzar su máximo potencial. Y en ese informe del 2024, primero documentamos que el bienestar de 20 indicadores que miramos, 12 habían empeorado después de la pandemia. Comparamos 2017 con 2024 o 2023, el dato más cercano que teníamos. Eso en general en niñas y niños. Ahora, cuando hacemos el zoom a las niñas y a la diferencia de género, básicamente, lo que vemos es que también en alrededor de la mitad de los indicadores hay brechas de género y la mayoría de ellas perjudican a las niñas. Perfecto. O sea que de los indicadores que han bajado en calidad y bienestar de vida y de potencial de desarrollo para las niñas y niños, son mayores esos descensos en las niñas. Y que hay una brecha entre niños y niñas. Entonces, como hay 3 highlights que quisiera poner sobre la mesa. Uno, un ámbito que miramos es la salud, ¿cierto? La salud y bienestar. Y ahí donde tenemos una gran brecha en el tema de salud mental. Vemos un aumento en la sintomatología, el malestar emocional desde antes y después de la pandemia en el grupo de niñas y niños, pero se nos disparan las niñas. Y ahí un dato quizás el más alarmante de este informe es que solo un 28% de las niñas evalúa su propia salud mental como buena versus eso es 3 veces peor que los niños, ¿ya? Hay otros indicadores que tienen que ver con las atenciones en la salud primaria o índices como de depresión y ansiedad que también vemos que son las niñas las más perjudicadas. Pero también vemos otros datos, ¿cierto?, que tienen que ver con los factores de riesgo que podrían estar detrás de esto, porque hay más malestar. Hay gente que diría, bueno, quizás las niñas estoy extremando el punto, son más sensibles o qué sé yo. Ese no es el caso. O sea, lo que vemos también es que hay ciertos factores que han ido empeorando. Uno, por ejemplo, hace nosotros 10 años, que más de 20 años Chile monitorea el consumo de drogas, por ejemplo. Y el alcohol ha ido bajando, ¿cierto? El consumo desde las últimas 2 décadas ha ido bajando. Hoy día son las niñas las que reportan mayor consumo que los hombres. Antes, hace 10 años, esa brecha era la inversa. Hoy día son las niñas también las que consumen más marihuana, más tranquilizantes sin receta médica, ¿ya? Eso es como El otro dato que está detrás de esto puede ser el tema de la actividad física. Sabemos que hoy día la mitad de las niñas no realiza ningún tipo de actividad física en la adolescencia, segundo medio. Son datos estos del CIMSE y de la encuesta Juventud y Bienestar. En cambio, 1 de cada 3 niños no realiza actividad física. Entonces, y por otro lado, tenemos un fenómeno emergente, que tú también vas a hablar de eso, ¿cierto? El mundo digital, que nos impone muchos desafíos. Las niñas hoy día utilizan mucho más redes sociales que los hombres. 55% pasa más de 3 horas al día versus 1/3 de los hombres. Y también, bueno, una cosa es la exposición y otra cosa son los riesgos. Las mismas encuestas que hemos recogido de niñas muestran que son ellas las que viven más violencia digital, ¿cierto? Que reciben más mensajes de odio y que sienten más malestar en este ámbito digital que hoy día podríamos decir que atraviesa toda la vida cotidiana. Entonces, salud mental, conducta, ¿cierto?, de vida saludable, vemos que hay un deterioro y en algunos casos estas brechas que aumentan como en los consumos. Aprendizaje. El año pasado tuvimos, ¿cierto?, la última entrega del CIMSE, debiese estar en marzo la nueva, ¿cierto? Y lo que veíamos ahí es que había una recuperación después de la pandemia. O sea, fue una buena noticia de alguna manera. En cuartos básicos mejorábamos los puntajes, pero si uno hace el doble clic, ¿qué vemos? Es que mejoran los puntajes de los hombres, ¿ya? Después de la pandemia vemos que la brecha en matemáticas, sobre todo en los cursos más pequeños, hay un aumento. O sea, siempre a los niños les ha ido mejor en esta prueba. Hoy día la brecha es mucho más grande que en la prepandemia, de alrededor de 13 puntos a favor de los niños. Antes era una brecha como de 3 o 4 puntos. Harto.
El lenguaje, lo que teníamos históricamente es que a las niñas les iba mejor. Hoy día la diferencia entre hombres y mujeres es más baja, pero porque los niños han ido mejorando, mientras que los puntajes de las mujeres se han mantenido estancados. Entonces tenemos ahí una brecha de aprendizaje que hay que mirar porque está en aumento. Y además que sabemos que se explica por factores culturales. Y hay una pregunta del CIMSE que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que piensan los mismos niños. O sea, hoy día la mitad de los estudiantes de segundo medio cree que hay profesiones más adecuadas para hombres que para mujeres. Todavía siguen creyendo, ¿cierto? Y alrededor de 1/3 de sexto creen que hay asignaturas que son más difíciles para las mujeres que para los hombres, como matemáticas, por ejemplo. Entonces, todavía tenemos estas percepciones culturales, ¿cierto?, entre los niños y niñas de que hay cosas que les salen más fáciles a las mujeres que a los hombres. O al revés, que a los hombres les salen más fáciles que a las mujeres y que además son las carreras que son más mejor pagadas, mejor remuneradas, más exitosas. Y quizás lo último para cerrar, en el fondo sabemos que el bienestar de niñas y niños se construye al interior de la familia, ¿cierto? La familia, el núcleo más importante, sobre todo cuando son más pequeñitos, en la adolescencia los niños y niñas pasan más tiempo con sus pares, pero la familia es el núcleo primario desde los primeros años de vida. Y lo que vemos ahí también, tenemos una encuesta que es la Encuesta Nacional de Polivictimización en 2017 y 2024. Después de la pandemia aumentan la cantidad de niñas que dicen haber sufrido violencia, maltrato al interior de la familia. Aumenta en hombres y mujeres, pero el aumento entre las mujeres es radical, ¿cierto? Y hay una forma de violencia que yo creo que bueno, es la más cruda quizás y la que está más arraigada en nuestra sociedad, que es la violencia sexual. Y en la Encuesta Nacional de Polivictimización se ve ese aumento y el dato quizás el más duro, y lo vemos que se repite en distintas encuestas de adultos, ¿cierto?, que recuerdan su niñez, pero también en esta que preguntan directamente a los niños y niñas. 1 de cada 4 niñas ha vivido abuso sexual en su vida. Y los hombres esta cifra es de 8%. Entonces, tenemos todavía... En el caso de las niñas, 25%, en el caso de los hombres, es un 8% de lo que se denuncia tanto en niñas como en niños. Esto no es denuncia, es autorreporte. Perfecto. O sea, que hay una encuesta que es muy completa, tiene varias preguntas, no es solo una pregunta amplia, sino que se pregunta por distintas conductas, y ahí uno ve que un 24% de las niñas dice que ha vivido alguna de esas conductas que son, bueno, es bien como... detallada esa encuesta, entonces es un dato súper fiable. En términos de denuncias, también vemos que entre las mujeres mayores de 14 años, entre los 14 y los 18, las cifras de violencia intrafamiliar en denuncias son el doble entre niñas que niños. Son alrededor de 3 niñas cada 1.000 habitantes y los hombres son 1,5. Entonces, tenemos también que en ese núcleo primario, ¿cierto?, hay una violencia muy arraigada que sigue perjudicando a las niñas, también más niñas que reportan que sus cuidadores las tratan mal, ¿cierto?, psicológicamente. Y uno se pregunta, claro, si es que tenemos ese marco de relaciones, ¿cierto?, y esas relaciones tan normalizadas, la salud mental, la salud física, los aprendizajes también se ven, ¿cierto?, deteriorados. Entonces tenemos todavía una brecha cultural grande donde las mujeres las niñas no tienen la misma posición al interior de la familia, en la escuela, en las creencias de nuestra sociedad. Súper importante los datos que nos entregas, Paloma. Estamos con Paloma del Villar, que es directora del Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga, entregándonos este reporte, algunos de los datos del reporte de bienestar del año 2024. En particular te concentraste en 3 ámbitos, ¿no es cierto?, que son salud, aprendizaje, salud mental, sobre todo aprendizaje, y las relaciones de cuidado, violencia, algo así, ya sea en el ámbito digital o en el ámbito presencial, ¿no es cierto?, sobre todo al interior del hogar. Alguien podría, cuando tú partes hablando sobre, bueno, se reportan más consultas de salud mental, por ejemplo, o cuando terminas diciendo hay más denuncias, uno podría decir, bueno, pero quizás los niños están menos acostumbrados a denunciar, quizás los niños están pensando menos en su salud mental y por eso reportan menos problemas de salud mental, pero en realidad cuando tú entregas los otros datos te das cuenta que se sostienen en una evidencia bastante clara de que están pasando lo peor, como por ejemplo los índices de consumo de drogas y alcohol que han aumentado en niñas, se han estancado, disminuido en el resto de la población, que es súper preocupante y algo indica. Por otro lado, por ejemplo, recuerdo, y a propósito que está aquí el PNUD, alguna vez ONU Mujeres también presentó un informe que se hace en todas partes del mundo sobre los espacios deportivos que hay para las niñas.
Y es gran la diferencia. Y probablemente si nos están escuchando padres y madres, saben que club deportivo, cancha de fútbol para niños, probablemente hay en todas partes, y había como 1 cada 8 incluía niñas, o sea, como en las ciudades. Es muy difícil encontrar más actividad deportiva para niñas, entonces también se entiende que están que tengan menos acceso a esa posibilidad. Y bueno, y la participación en redes sociales, hoy día sabemos y vemos también que al principio era como un chiste y que entretenido esto que se arreglan, pero veníamos de aceptemos nuestros cuerpos, valoremos nuestras diferencias, y hoy día hay una alarmante como visión de nuestras niñas preocupadas por arrugas, por productos de belleza que circulan con videos en las redes sociales desde muy temprana edad. O sea, niñas de 6, 8 años que están enojadas porque la piel no se les desliza, porque ven una arruga. O sea, como que aumentó las redes sociales a las que además nuestros niños en Chile acceden tempranamente. Acceden muy tempranamente y en pandemia accedieron más por el cierre de los colegios. Fue la penetración de nuevo esos estándares que presionan, y hoy día presionan desde muy chico y sin ninguna discriminación, porque antes teníamos acceso a las mujeres adultas a las revistas y ese era el tema, pero hoy día las niñas están teniendo acceso a esos contenidos desde muy temprana edad. Paloma, ¿querías decir algo? Sí, y que hoy día sabemos mucho más, ¿cierto?, de el impacto que tienen las redes sociales, las pantallas en general, ¿cierto?, en el desarrollo. Cuando uno está expuesto desde muy chiquitito, sabemos hoy día, la ciencia nos ha empezado a mostrar que eso va a tener un impacto en la salud mental. Y el dato duro en el fondo es que las niñas pasan más tiempo en redes sociales, los hombres también pasan harto tiempo, pero están más en los videojuegos, en otro tipo de interacciones. Y las redes sociales, en el fondo, también tienen un impacto en la salud mental y eso también se estaba mostrando. Entonces, tenemos un nuevo desafío. En el fondo, quizás el 8M, ¿cierto? Cuando conmemoramos, pensamos muchas veces en la adultez, en la igualdad en términos laborales, salariales, pero es fundamental ir a mirar qué está pasando en esa primera etapa, porque hoy día hay desafíos nuevos que van a afectar también el desarrollo integral de las mujeres y que están afectando de manera diferenciada. Y ojo, también termina afectando la salud mental de los propios niños cuando vemos nosotros que las propias redes sociales... O sea, hace 20 años atrás, nuestros hijos que estaban en los jardines infantiles y en la primera educación tenían una fuerte conciencia ambiental y nos enseñaron a muchos adultos cambios de hábito. Eso con las campañas de negacionismo de la crisis climática ha ido desapareciendo. Y hoy día con las redes sociales pasa lo mismo respecto de la conciencia sobre la importancia de avanzar en mayor igualdad y respeto por la diferencia, en este caso igualdad entre hombres y mujeres, de oportunidades y derechos. No estamos diciendo que la gente es igual, todo igual, sino que avanzar en igualdad de oportunidades para todas y todos, y eso implica eliminar ciertos sesgos que tenemos, pero estamos viendo que nuestros niños también hoy día están accediendo a un contenido que refuerza esos sesgos, que les está afectando además en su propia calidad de salud mental, ¿no es cierto? Los chicos de Manósfera, la adolescencia, la serie, ¿no es cierto? Nos están entregando esa información también y vemos cómo están ellos teniendo problemas de salud mental precisamente por estos contenidos que son tan contraintuitivos además. ¿Cómo te resuenan a ti, Valentina, tú como investigadora del PNUD, precisamente en temas de bienestar, pero además incluyendo los temas de violencia digital? ¿Cómo te resuenan a ti también estos datos que nos entregue? ¿Cómo se relacionan con las otras cosas que estamos viendo en la sociedad? Sí, no, en primer lugar, muy interesante los datos que nos presenta Paloma y se relacionan muy directamente con los temas que yo quisiera poner sobre la mesa el día de hoy, que tiene que ver con también una de las grandes brechas en nuestro país de género, que tiene que ver además con uno de los grandes desafíos de nuestra democracia que venimos arrastrando desde el retorno a la democracia, que es la subrepresentación política de las mujeres, ¿no? Y eso es fundamental y se relaciona absolutamente con lo que mencionaba Paloma en distintas dimensiones. En primer lugar, por lo importante que vemos que son las trayectorias de vida de las mujeres para poder ingresar en política. Nosotros desde el PNUD hemos venido desarrollando una línea de investigación de muchos años de lo que nosotros llamamos el laberinto del poder, ¿no? Que empieza incluso desde muy temprana edad con los modelos que se generan, con las trabas y las distintas faltas de oportunidades que se generan incluso desde la primera infancia y en los efectos de la salud mental y sobre todo ahora en los temas de violencia digital, que ya quisiera ahondar en eso en un momento. Pero
también en lo que tiene que ver con la presencia de mujeres en espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, incluso lo que tú ya comentabas ahora, Lucía, en cuanto a las experiencias de las distintas maternidades, ¿no? Cómo tratar estos temas en la familia. El traer más mujeres a política y poder generar una representación equilibrada, por supuesto, es un tema de justicia, como tú mencionabas, ¿no? Un tema de igualdad de oportunidad y de que la mitad de la población tenga acceso a los mismos espacios de poder. Pero también tiene un efecto en la calidad de las políticas públicas, en poder incluir distintas perspectivas y distintas trayectorias de vida en los espacios de toma de decisión. Y acá también nosotros hemos generado estudios que han mostrado evidencia que el incluir espacios equilibrados de hombres y mujeres no solo aumenta la representación descriptiva, que se llama, ¿no? Claro. De que la sociedad se vea reflejada en una áfora, ¿no? de deliberación similar a la composición de la sociedad, sino también de que ciertos temas sean incluidos y sean adoptados con una perspectiva distinta, ¿no? Y acá es fundamental además la diversidad que todas las mujeres traemos a la mesa, no solo política, sino que también territorial, sino que también generacional y también de las distintas experiencias que hemos tenido. Pero otro tema donde creo que resuena absolutamente es en lo que ya has comentado, Paloma, que tiene que ver con la omnipresencia de lo digital, ¿no? Y cómo esos espacios se han vuelto espacios donde se reproducen desigualdades estructurales de género y también prácticas muy violentas. Un estudio de ONU Mujeres, un estudio mundial hace un tiempo mostraba que el 73% de las mujeres a nivel mundial reportaban haber sido alguna vez víctimas de violencia en la esfera digital, en cualquier aspecto, ¿no? Y eso, por supuesto, que afecta en particular a las mujeres en política, ¿no? Y nosotros desde el PNUD hemos venido monitoreando la conversación digital de redes sociales sobre procesos electorales con una herramienta propia que tenemos y nos muestra que el 60% de la violencia digital en procesos electorales ataca principalmente a mujeres. Y uno podría decir... 60%. El 60%. Y uno podría decir... Bueno, el 60%, 60-40%, pero recordemos que la subrepresentación política de mujeres no parte solo en el resultado, parte en las candidaturas. Recordemos, por ejemplo, que en las candidaturas a la elección presidencial teníamos solo 2 candidatas a mujeres, ¿no? A las candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados alcanzaban alrededor del 44%, gracias a la ley de cuota, ¿no? Y así todo, el 60% de los ataques se concentran a mujeres. O sea, ¿no? lo que tú estás diciendo es que hay un 60% de ataques, que es un número mayor en un número menor de candidaturas. De personas. Exacto. Claro. Entonces tenemos que poner estos datos en contexto. Como para decirlo de otra manera, estamos hablando de una competencia electoral que ya es desigual porque hay un número menor de candidatas, pero los ataques se concentran. O sea, cada una de ellas recibe más todavía violencia, más porcentaje de violencia. Absolutamente, ¿no? Yeah. Y además uno ahí puede hacer ciertos análisis que requieren, por supuesto, estudios mucho más acuciosos, pero que además vemos que en los resultados las mujeres, obviamente ese total de candidaturas no gana, ¿no? O sea, en la elección de alcaldesas tuvimos un 16,5% de mujeres electas. En la elección de gobernadoras regionales no tuvimos ninguna mujer electa, ¿no? En la elección a la Cámara de Diputados un 35%, un poco más en el Senado, ¿no? Entonces uno ahí ve también unos espacios donde la violencia que ocurre en el espacio digital está generando nuevas paredes en el laberinto del poder que ya era muy difícil y que se generaban una serie de trabas para las mujeres de ingresar. Primero, poder ser nominadas por los partidos políticos, luego poder llegar a la candidatura, llegar a un distrito en el que puedan ser competitivas, tener los recursos, ¿no? Donde también los estudios muestran que las mujeres tienen muchas menos posibilidades de poder acceder a financiamiento privado por las redes de contacto que tienden a ser mucho más masculinas, los horarios donde se generan ese tipo de reuniones suelen ser en los horarios que las mujeres tienen que asumir responsabilidades de cuidado, ¿no? Y además ahora tenemos este nuevo espacio que al momento de la campaña son un blanco mayoritario de la violencia digital. Violencia digital que sí me gustaría decir acá que no es una violencia que no existe en el espacio físico, en el espacio presencial. Existe, pero se reproduce y tiene ciertas dinámicas que la hacen muy compleja y me resuena mucho con los datos de Paloma de los temas de salud mental. Porque la violencia en el espacio digital tiene distintas manifestaciones.
desde amenaza de violencia física, pero también de críticas al cuerpo, ¿no? Que eso es muy notorio a diferencia de los hombres, que no son esas las críticas que se le hacen a los hombres, pero a las mujeres se las ataca por su cuerpo, pero también por una percepción de incompetencia, que me hace mucho sentido con los datos que presentaba Paloma de esta idea de profesiones o de asignaturas que son mucho más asociadas a hombres versus a mujeres. A las mujeres se les cuestiona por una percibida incapacidad, pero además es una crítica que es pública y que no se cierra. Y que tiene que ver mucho con la salud mental porque el espacio digital está vivo las 24 horas y afecta además a las familias de las mujeres en política, que genera un costo muy alto y que las hace totalmente desincentivar su participación porque es un costo que afecta además a todo el entorno. A todo su entorno. Cuando dices percibida es que son percepciones que tienen las personas respecto de. Estamos hablando de los mismos sesgos. ¿Recibe la misma cantidad de violencia una mujer que representa a un sector político que otro? Por ejemplo, una mujer que representa a la derecha que a la izquierda. Quiero detener un poquito todo lo que tiene que ver con tu entrega de datos sobre los informes de violencia digital. Hay varias cosas aquí que se relacionan y que de alguna manera despiertan algunas hipótesis en mí sobre por qué después de la pandemia, por ejemplo, aumentan las brechas y disminuyen los estados de bienestar en las niñas. ¿Cuáles son? Yo tengo una en mente que se relaciona mucho con lo que tú mencionabas de por qué las mujeres tienen más dificultad, por ejemplo, para sus candidaturas, ¿no es cierto? Entre ellos porque se tienen que hacer labores de cuidado. Sí, yo creo que los cuidados, en el fondo, es un tema que se ha discutido harto también estos últimos 5 años. Y también tenemos algunos antecedentes de eso respecto a la niñez. La última encuesta de ANA, que es la encuesta que ve las actividades que realizan niñas y niños y que mide el trabajo infantil, lo que nos muestra es que niñas obviamente están mucho más presentes. Hay un 12% de niñas que están en situación de trabajo infantil por actividad doméstica, versus un 10% de los niños. La diferencia no es tanto, pero en el fondo, cuando se considera trabajo infantil, es porque esa niña o niño están dejando de ir al colegio o que trabajan largas horas en eso y que por ende están privándose, ¿cierto?, de otras actividades que están en sus derechos en la infancia, ¿cierto? Entonces, es el caso más extremo, pero sí sabemos que las niñas destinan más horas al trabajo doméstico, ayudan a sus familias, cuidan a otros más pequeños. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre trabajo doméstico y trabajo doméstico? Es que cuando hablamos de trabajo infantil en lo doméstico, estamos hablando de niñas y niños que cuidan, que cocinan, etcétera, en la casa, pero que además tiene que tener 2 características, que sean largas horas o que por ese cuidado, ese trabajo, tengan que dejar de ir al colegio. Perfecto. O sea, si yo ayudo en mi casa en las labores siendo una niña, pero voy al colegio y es una hora en la tarde a mi mamá a poner la mesa, eso no es trabajo infantil. Cuando hablo del 12% son aquellas que están dejando de ir al colegio o trabajando muchas horas en cuidar a un adulto mayor en su casa, un hermano, etc. Tienen una responsabilidad, digamos, que es mayor que... Claro, es un trabajo. Y tenemos datos de lo otro, de la participación en el trabajo doméstico de niñas y niños. ¿Y por qué lo pregunto? Porque una de las cosas que vimos en la pandemia fue cómo se retrajo la participación laboral femenina, ¿no es cierto? Que se recuperó. Pero probablemente eso está acompañado también de que mucha más gente tuvo que realizar labores en la casa de cuidado. Y antes, yo me acuerdo en la década pasada, pero no sé si hay estudios hoy día, se mostraba cómo un mucho mayor porcentaje de niñas se tenía que hacer cargo de labores domésticas, pero no trabajo infantil, sino que de labores domésticas, y que estábamos educando de esa forma todavía, versus los niños podían estar jugando a la pelota afuera, la niña estaba poniendo la mesa. ¿Esos datos tenemos? ¿Alguien tiene alguno de esos datos hoy día? Yo no tengo el dato desglosado hoy día. En el fondo, el dato de trabajo doméstico es la punta del iceberg. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, si ahí vemos una diferencia que ya es significativa, eso significa también que cuando no es trabajo doméstico que implica como salirse tal, del colegio, claro, sino que también es mucho más. Es como cuando hombres y mujeres trabajan fuera de la casa en una familia y sin embargo sabemos que las mujeres al llegar a la casa realizan
no sé cuántas horas más de trabajo Claro. doméstico, Y eso una de empieza cada en la 3, niñez. y Eso eso empieza parte en en la la niñez. Y lo pregunto porque si estos datos aumentan en la pandemia, están relacionados con que efectivamente en la pandemia las mujeres tuvieron que hacerse más cargo del trabajo doméstico, lo que las sacó del mundo laboral, y probablemente eso se reprodujo en las niñas. Con todo lo que eso implica, por ejemplo, las dificultades en áreas de aprendizaje. O sea, Exactamente. tienes menos tiempo para dedicarte a la educación. Claro, y no se prioriza, mi conexión a mi clase online versus ayúdame a cocinar. O sea, O cuida a tu hermano chico. Cuida a tu hermano chico. Pero lo otro que, bueno, ya lo hemos estado hablando, el tema yo creo de las redes sociales, todavía hay gente que está estudiando esto con mucho interés, ¿cierto? Que también después de la pandemia se vio esta penetración total de las redes sociales, y eso también sabemos que afecta al bienestar, y hoy día hay estudios que muestran que la entrega del celular, mientras más chico eres, más afecta a tu salud mental, y sabemos que ahí las niñas están expuestas a mucho más violencia, etcétera, y eso también aumentó. Y lo otro que también aumentó es la violencia sexual, porque recordemos que en muchos casos la violencia es al interior del hogar. Claro. Los colegios son los grandes detectores de la violencia al interior del hogar. Hubieron 2 años en que niñas y niños no iban al colegio, las niñas están más expuestas a la violencia dentro del hogar, eso es una realidad chilena, pero también de muchas partes del mundo, y eso también afecta al bienestar, obviamente. Claro, las expuso más a sus agresores. Exacto. Sí, y cuando hablan de lo de la violencia digital, da mucha rabia, primero, porque, o sea, a mí me molesta, y espero que algún día alguien pague por esto. Bueno, en estos momentos hay un juicio, está difícil en Estados Unidos, pero una cosa es el error que hoy día se está revirtiendo de creer que la tecnología tenía que llegar y usarse nomás, como si hubieran lanzado los autos y el que quiera los usa y da lo mismo, tenés que cumplir 16 años, 18 años en este cinturón de país. seguridad. Claro, podés usar el auto. Si tú tienes una tecnología nueva, usa el auto. O pensar que las tecnologías son neutras y no tienen efectos Eso es lo que a mí me da diferenciados. rabia. Eso es lo que a mí... ya, me da rabia. No, pero es que me molesta porque el daño que se le está haciendo hoy día a los niños y a las niñas con la violencia en particular, pero digo los niños por la adicción en general, no es casual. No es casual, y tenemos, yo creo, la buena noticia, se está avanzando en regulación, y vemos como hay un movimiento, países, Australia Claro. puso la primera piedra, digamos, Sí. los otros países están discutiendo, y que eso nos debería llevar a nosotros como sociedad a discutir cuándo es adecuado que un niño tenga celular, redes sociales y todo eso, por el impacto que tiene, y estar más conscientes, quienes están a cargo de los cuidados, ¿cierto?, de saber cuáles son esos riesgos y los impactos que pueden tener. Sí, porque una cosa, y al tiro te digo, te doy el pase de la mentira, una cosa es que sea puchacay, nos dimos cuenta que tiene sesgos y que aumenta la violencia hacia las mujeres, pero no es nos dimos cuenta y cambiamos. Los algoritmos están no solamente diseñados por sesgos, con sesgos, están Y hay gente que gana voluntariamente Sí. hechos así, con con conciencia, conciencia y con hechos así hoy día. ellos ganan plata con esto. Rentabilizando con la violencia y con el daño que se le está haciendo a nuestras niñas y niños y a nuestra sociedad en general, si tenemos que vivir en conjunto. O sea, lo que nosotros buscamos cuando hacemos este programa y pensamos sostenibilidad es la posibilidad de convivir en paz. Valentina. No, quería agregar otro dato que me parece importante cuando hablamos de cómo se reproducen las violencias en los espacios digitales, que tiene que ver con la poca trazabilidad que además se puede hacer a quien emite ese tipo de contenido violento, ¿no? Y que además le agrega una dimensión que es distinta, porque cuando nosotros hablamos de reproducir, no es que se reproduzca de igual manera, tiene otras dinámicas que los espacios digitales permiten. Nosotros en los estudios que hicimos en el periodo de campaña, porque nosotros con nuestra herramienta podemos también identificar quiénes son hombres, son mujeres, quiénes están detrás, pero el 58% de los ataques que nosotros pudimos monitorear no podía ser identificado quién estaba detrás, ¿no? Claro. Y ese anonimato, ¿no?, de quién es el agresor, de quién está detrás del contenido violento es muy complejo. Y estos datos que yo les comento, el 58% tienen que ver con mujeres adultas en política, pero no tengo el dato, pero tengo poca duda, digamos, de que sea lo mismo cuando se trata de agresiones a niñas y adolescentes, ¿no? Y que genera otra dinámica, porque es muy difícil poder trazar, poder generar un castigo y una sanción a ese tipo de comportamiento, pero además genera también una opacidad mucho mayor a los actos violentos que ya son opacos y cuesta mucho poder abrir ese espacio. Y esa también es una decisión. Es una decisión de las empresas que no solamente están rentando, están también
detrás de ciertos ideales, ideologías, pensamientos respecto del rol de la mujer o del rol de las democracias, incluso hemos tenido acá en este programa. Y quiero saludar también, mandarle un saludo a Alejandra Sepúlveda de IDEA, que estuvo acá hablando también de democracia y género en algún momento. Pueden buscar ese capítulo. Estuvo acá con la senadora española Carmela Suárez, si no me equivoco, que decía, no es que no se den cuenta, el quiebre de las democracias, la polarización, incluye lo que tú llamas la opacidad. Se habla de regular las redes sociales y tienes al vicepresidente de Estados Unidos yendo por país en país europeo diciendo que eso es censura, con el vínculo que tienen con las tecnológicas. ¿Cómo tú en un espacio público no vas a poder identificar a quién está hablando? Y cómo eso distorsiona la conversación respecto realmente de cuáles son nuestras creencias o no. Ese es otro aspecto que también se relaciona con esta falta de regulación que estamos viendo, afecta a las niñeces y afecta también la participación de las mujeres. Vamos a volver al 8M y vamos a volver contigo, Valentina, preguntándote sobre este estudio. Más datos de este estudio que a ti te parezcan que has estado tirando por ahí, pero que te parezcan relevantes y por qué son relevantes. Mira, yo quisiera señalar que estos temas son muy importantes porque quisiera volver un paso atrás, no solo porque tenemos que verlos desde la parte negativa de la violencia, sino que también la contaminación informativa más en general, que es el concepto que nosotros impulsamos desde el PNUD, que incluye la violencia digital, pero también incorpora los discursos de odio de otra naturaleza y los contenidos desinformantes, afecta el ejercicio de derecho. Y no solo el ejercicio de derecho de las mujeres de poder participar en igualdad de condiciones cuando quieren acceder a espacios de poder, sino que también el ejercicio de todas nosotras de poder votar con información que es real y que es verídica y que nos permita poder elegir representantes que realmente reflejen lo que nosotros pensamos, ¿no? Y eso es fundamental en la libertad de expresión, porque acá cada uno de nosotros y todos los y las ciudadanas tienen distintas opiniones. Y lo más importante y la clave de la democracia es que las personas que nosotros elegimos realmente reflejen esos intereses. Pero cuando hay distorsiones informativas, donde la violencia de género es una de ellas, porque cambia el foco de las ideas a las características personales de las personas, ¿no? Y en particular de las mujeres en el caso del cuerpo, etcétera, no nos permite que podamos tener ese tipo de representación que es tan importante y afecta nuestro derecho, ¿no? Y afecta la democracia, exacto, claro. Que las decisiones se puedan tomar en esa base. Valentina, quedó pendiente una respuesta respecto de si la violencia digital es mayor o menor a un grupo determinado, un sector político determinado, una mujer de derecha. En esta investigación, que tú podrías volver a contar cuál es la investigación, para ponerle marco, ¿recibe la misma cantidad o no que una mujer de izquierda de violencia digital? Mira, nosotros, como comentaba, estamos monitoreando desde el año 2024, desde las elecciones subnacionales, regionales y municipales, la conversación que existe en redes sociales sobre los procesos electorales, ¿no? En particular lo que tiene que ver con la contaminación informativa, la comunicación tóxica, la violencia y los discursos de odio que se dan en este marco, no solo a candidaturas, sino que también a los órganos electorales, ¿no? Recordemos que también a nivel global existe todo un fenómeno de ataque al árbitro electoral que es tan fundamental y que también empieza a poner en tela de juicio los procesos políticos. Claro, cuestionar al árbitro, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema también muy grave para nuestra democracia. Y en esos datos yo les comentaba que el 60% de la violencia digital está enfocada en mujeres, quienes a su vez son minoría a la hora de competir, son minoría en candidaturas a los cargos de elección popular. Y nosotros lo que observamos, y esto también es coincidente con datos a nivel regional, es que es un fenómeno totalmente transversal políticamente. Mujeres de distintas posiciones ideológicas son blanco de los ataques, sobre todo ataques que tienen que ver con la edad, con la capacidad, tanto física como mental también, de las mujeres para estar preparadas para cargos, del tipo de liderazgo, ¿no? Que se espera un liderazgo mucho más masculino y se las ataca por no representar ese tipo de liderazgo, o bien un liderazgo que ven muy fuerte y lo asocian a características
que no debiesen estar en ese caso. Y yo creo que el caso chileno es un caso muy ilustrativo de eso en la elección presidencial, ¿no? Que tuvimos 2 candidatas mujeres en la primera vuelta de posiciones políticas muy distintas y las 2 fueron blanco de igual manera de la violencia digital y no solo digital, de género, ¿no? Que es muy relevante de poder empezar a poder legislar y a poder generar distintas normativas que permitan eso. Y además, otros estudios del PNUD lo muestran y entrevistas que nosotros hemos realizado, que es bien interesante, que no solo como reacción a este tipo de fenómenos es importante las normativas y las reglas que son fundamentales, pero también como esto hace que distintas mujeres de distintos sectores políticos también generan una especie de grupos para poder sentirse acompañadas y poder apoyarse en este proceso, porque se ven reflejadas, ¿no?, en un fenómeno que más allá de las distintas posiciones que puedan tener sobre política pública o sobre desafíos del país, se ven atacadas por el hecho de ser mujer, sí, ¿no? Y ahí esos grupos son fundamentales para poder avanzar en espacios donde se reconozcan los desafíos comunes y se pueda avanzar luego en el Congreso en políticas públicas de esa materia. Conversando con una ex parlamentaria muy destacada uruguaya también, representante del partido del expresidente Lacalle Pou, contaban cómo efectivamente se habían unido transversalmente las congresistas de los distintos colores y distintos partidos políticos para hacer una bancada de mujeres, que nosotros tenemos aquí en Chile también una bancada de mujeres, pero que entre otras cosas tenía que ver con defender precisamente el rol de las mujeres en política. También en Canadá hay una organización que se llama Equal Voice, que defiende la participación de las mujeres en política independiente de su color, y ese es un mensaje también para las mujeres que están entrando en política, porque una de las cosas que pasa es creer que lo mismo que pasa en el trabajo, que a mí no me va a pasar. No, yo me llevo súper bien con los hombres, a mí no me va a pasar. Y te das cuenta después que hay cosas estructurales, pero además incentivadas por las redes sociales, que generan esta discriminación y te hacen más difícil el camino. Entonces, la unión en ese sentido de las mujeres de distinto sector político, yo diría que es uno de los llamados importantes que hacer en este 8M. Nos quedan 3 minutos de programa. Valentina, queda pendiente que tú nos entregues más datos. Y si quieren hacer una reflexión sobre, así como entregaste este dato de hacia dónde avanzar, qué más hacer en cada una de las 2 perspectivas que hemos puesto acá, el foco en las niñas, foco en la participación y representación de las mujeres. Y va a quedar pendiente para otro capítulo con quienes vengan a propósito de la perspectiva de género en las políticas públicas. Cuando entran mujeres, hoy día tenemos una ley de cuidados en Chile, clave el derecho al cuidado, que es un tema de conversación a nivel global, precisamente a propósito de la disminución de la natalidad y de las necesidades, por ejemplo, de protección de salud mental que estamos viendo en hombres como mujeres. Y eso es una perspectiva de género que ponen las mujeres en la discusión pública. El derecho a cuidar, lo que cuesta cuidar, eso es un conocimiento que traen las mujeres. Pero tenemos 2 proyectos de ley hoy día que son clave también en la discusión. Sala Cuna, que está detenido por disputas políticas, porque es un proyecto que ha atravesado gobiernos de distintos sectores, y el otro es el aborto, la despenalización de la interrupción del embarazo por semanas, en la semana 12, y no por causales. Si quieren hacer alguna referencia sobre eso, les doy en el fondo todas esas posibilidades para referirse en estos últimos 3 minutos de programa, partiendo por ti, Valentina. Mira, yo te diría un dato que no he mencionado, pero que me parece importante porque resuena con lo que nos comentaba Paloma y también con la importancia de las trayectorias y del ejercicio de igualdad de oportunidades desde la temprana edad. Tiene que ver con que nuestros datos también muestran que las mujeres sufren 4 veces más ataques basados en estereotipos de incompetencia y de distinto tipo de roles. Es decir, las mujeres son 4 veces más atacadas porque las personas las consideran que no son capaces, que son inútiles, que no tienen las competencias, que no tienen las credenciales para poder estar en política, versus los hombres que sufren en un nivel muy minoritario ese tipo de ataques y contenido violento, incluso a veces cuando uno compara credenciales y son bastante distintas, ¿no? Tienen más currículum las mujeres incluso, y sin embargo son pueden mucho recibir más atacadas por no estar preparadas o por no la tener idea las de que la competencias. mujer no está preparada. Exacto. Y eso me parece muy complejo porque de todas maneras es una reproducción de discursos que empiezan desde la temprana edad y que es importante que los podamos abordar de manera holística e integral.
Dos temas que me gustaría señalar en términos, creo que los temas de violencia digital contra mujeres y sobre todo también en política es algo de lo que se tiene que avanzar en normativa y se tiene que avanzar también en las capacidades que los órganos tienen para poder sancionar este tipo de prácticas. En particular en el caso en política creo que es importante que se avance hacia mayores competencias que se le puedan entregar al órgano electoral en esta materia. Pero también volviendo a la brecha inicial con la que traigo yo a colación en este programa, que tiene que ver con la representación desequilibrada entre hombres y mujeres, es que no nos tenemos que olvidar que la ley de cuotas, que ha sido tan importante para poder ir avanzando en una mayor equilibrio en la representación de mujeres, tiene fecha de término. Termina ahora. ¿No? Y tiene una fecha de término en que los datos nos muestran que si bien se ha avanzado y hubo un salto muy importante en la primera implementación, seguimos con una brecha. Es decir, ese cambio cultural todavía no ha ocurrido que se esperaba para poder terminar. Y además datos nuestros del PNUD nos muestran que las brechas territoriales son muy, muy importantes. Por ejemplo, en la elección del 2024 en 2 regiones no se eligió ninguna alcaldesa, ¿no? Entonces acá no solo estamos hablando de promedios regionales, y me imagino que si uno hace suma en los datos de ustedes también los observa, esas brechas se vuelven a reproducir cuando uno los ve en distintos territorios. Regiones? La región de Arica y Parinacota y la región de Ñuble no eligió a ninguna alcaldesa. Sí, y ojo que antes de la ley de cuota teníamos la más baja participación de mujeres en el Congreso de toda Latinoamérica, En toda la región. siendo Latinoamérica una región con muy baja participación o representación femenina a nivel global. O sea, estábamos en el último de los índices. Paloma. Sí, quizás me tomo del tema de los cuidados, porque hoy día, ¿cierto? Y creo que también durante los últimos años hemos discutido mucho el tema de los cuidados, un poco desde esta agenda feminista, ¿cierto? De que la mujer ha cumplido un rol relevante y que queremos valorizar, ¿cierto? Y traer a la esfera pública también de la importancia que tienen los cuidados y cómo no es solo un tema de la familia, sino que es un tema que tenemos que replantear como sociedad. Nosotros el 10M tenemos un conversatorio donde justamente queremos vincular estas dos cosas, o sea, cómo esta agenda de los cuidados se relaciona con el bienestar de la niña. Porque hoy día, en el fondo, tú mencionabas la ley de Sala Cuna, es fundamental, se ha mirado mucho desde la perspectiva del empleo, que acá hay una inequidad que tenemos que superar, pero también tenemos que pensar en cómo, en el fondo, la Sala Cuna, la educación inicial, es una base fundamental para que estas diferencias que estamos viendo en las trayectorias no se sigan reproduciendo. Entonces, eso, cómo la agenda de los cuidados se relaciona con el bienestar infantil, ¿cierto? Y ahí también mencionar que el proyecto de ley de cuidado, ¿cierto?, avanzó, hoy día tiene un foco más en los adultos las cuidadoras de adultos mayores, de personas con discapacidad, porque obviamente ahí hay menos programas, pero nosotros desde la sociedad civil esperamos que a partir de ese marco se pueda avanzar también hacia más espacios de cuidado y para las cuidadoras de niñas y niños, que hoy día siguen un poco invisibilizadas y que también afecta el bienestar de niñas y niños. Y el desarrollo, el desarrollo de las propias mujeres, el desarrollo de las propias familias, el desarrollo del país. Y volver al tema de la reproducción cultural, ¿cierto? O sea, nosotros estamos hablando acá de cómo estas creencias, ¿cierto?, afectan en la política, pero esto parte desde la primera infancia. Vemos cómo las niñas hoy día en el sistema educativo creen que tienen menos capacidades, la mitad de ellas, y esos son datos que tenemos que revertir desde muy temprano porque afectan toda la trayectoria y también nuestra democracia en el largo plazo, ¿cierto? Sí, me acuerdo como de cosas puntuales, por ejemplo, que, y con esto cierro, que en ese mismo estudio sobre la participación de mujeres en espacios, de niñas en espacios deportivos, se mostraba que a nivel global habían distintos índices. El porcentaje en Chile de niñas que a los 13 años dejaban de hacer lo que les gustaba hacer por cómo se sienten miradas, 36%. Dejar de hacer deporte, dejar de ir a la piscina o bañarse en la playa, de ponerse traje y baño, básicamente de jugar. Y eso ha aumentado con la presencia digital, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuántas niñas están dejando de hacer una contribución? Súper importante ahí los referentes que hemos visto desde los Juegos Olímpicos de Invierno y otros. Me parece fantástico. Y esta conversación también es una invitación a nosotros quienes estamos a cargo del cuidado y la crianza de nuestros niños y niñas, a pensar en esa sociedad del futuro, ¿no es cierto? Recuerdo también cuando, no voy a decir cuál de los dos, para que nadie diga nada, pero
decía, pucha, tengo un par de compañeros que se está presentando a la presidencia del curso cuando eran más chicos. Y el grupo de hombres, porque mientras más chicos más era como grupo de hombres y grupo de mujeres. El grupo de hombres, el candidato a presidente ofrecía completos, qué sé yo, y la niña llevaba un súper como programa de cosas bien preparadas, pero ganaba el niño porque era más simpático los completos. O sea, y eso se relaciona con nuestro sesgo y con el trabajo y el esfuerzo que hacen también tantas niñas y tantas mujeres desde tan chicas. Entonces, ¿y cómo ponemos en valor eso como sociedad? ¿Cómo ponemos en valor eso como sociedad? Agradezco mucho la conversación, de verdad súper útil e importante seguir teniéndola también. Así es que Valentina Salas, doctora en Ciencia Política y Oficial de Gobernanza y Territorio del PNUD en Chile, y Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga, muchas gracias por los datos que trajeron y por esta conversación tan valiosa e importante. Gracias a ti por el espacio y también por un espacio en que también se puedan mostrar distintos liderazgos de mujeres en distintos ámbitos, que es tan importante para también los modelos que siguen las distintas niñas y adolescentes. Así es, muchas gracias a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de Radio ADN en esta conversación aquí en Plaza Pública. Chao. Muchas gracias. Factor Ambiental, más de 15 años de experiencia en la gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operamos en minería, energía, construcción e industria productiva en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Busca más información en factorambiental.cl. ¿Tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo? Bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.